Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Pues bienvenidos en esta ocasión y en este día, en este hermoso día, a nuestro devocional Vida en Él. Hoy nos toca reflexionar, meditar en Hechos capítulo 20, del 1 hasta el 12, donde Pablo se encuentra en dos lugares diferentes, pero haciendo la misma función, es compartirles la palabra de Dios. Vamos a escuchar a continuación la lectura bíblica. Les saludo con mucho gusto. Soy el pastor Miguel Rodríguez y es un privilegio en este momento compartir y meditar juntos la palabra de nuestro Dios. Hechos 20, 1 al 12. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Hechos capítulo 20 del 1 al 12 nos relata que Pablo, habiendo estado en Éfeso, se hizo un alboroto bastante grande, ya que los efesios estaban escuchando la palabra de Dios y estaban recibiéndola y estaban dejando a la diosa Diana. Este capítulo 20 empieza relatando que Pablo se vio en la necesidad de salir de la ciudad de Éfeso. Pero antes de salir de la ciudad de Éfeso, nos relata el versículo 1 que habiéndoles a los discípulos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Algo que Pablo siempre hacía en los diferentes lugares donde él llegaba era compartir la palabra de Dios. Exhortarles a aquellos que estaban en el camino, que recibían la palabra, exhortarles con amor a continuar. Pero Pablo, como maestro de la palabra de Dios, siempre compartía las buenas nuevas y enseñaba y daba un mensaje alentador para que todos los que le escucharon o los que le escuchaban, habiendo oído con anterioridad, les exhortaba para que permaneciesen en el camino de nuestro Dios. Continúa el relato bíblico, dice que Pablo estuvo ahí y se fue a la región de Macedonia. Y cuando él llega a aquella región de Macedonia, hace precisamente lo mismo cuando se despide de los hermanos o de los discípulos de Éfeso. ¿Qué hace Pablo?
Pues les exhorta con abundancia de palabra, dice el versículo 2, les exhorta con abundancia de palabra en Macedonia. Algo que creo que Pablo hacía de continuo sin él dejar ir las oportunidades. Exhortaba con abundancia de palabra. Y para poder hacer eso, era necesario conocer la palabra de Dios. Pablo era un maestro en la Biblia y él podía exhortar con abundancia en cuanto a la palabra a todos aquellos que le escuchaban. Pero lo hacía con tal cuidado que en medio de aquella exhortación, Pablo lo hacía con amor. Y los que le oían se nutrían de aquellas palabras. Pablo se dirige entonces a Grecia y allí permanece por 3 meses. Por 3 meses. Y ahí él detecta las acechanzas de los judíos para matarle. Y él decide volver a Macedonia. Y lo hace acompañado por diferentes ayudantes o asistentes que estaban con él, entre ellos Timoteo, Tíquico y Trofino y otros más. Así que ellos se adelantan y lo esperan en Troas, y además dice que él se levanta y va para encontrarse con ellos. Pero antes dice que él va a Troas. En el versículo 7 en adelante relata que cuando Pablo se encuentra en Troas, vuelve una vez más a hacer lo mismo. ¿Y qué era? Exhortarles y enseñarles y nutrirles, animarles y asistirles para que ellos maduraran y crecieran. Ese era el propósito de Pablo al exhortarles con la palabra de Dios, para que maduraran, para que aprendieran, para que continuaran, para animarles. Oh, qué importante labor era la de este hombre. Exhortar con la palabra de Dios. Y dice que en Troas él se alarga hasta la medianoche, y en ese momento está ahí Eutico, quien se encuentra en una ventana, y él cae y muere, pero Pablo desciende y se tira sobre de él, lo abraza, y aquel joven vuelve otra vez a la vida y lo entrega, y hubo gran ánimo entre los hermanos de Troas. Pablo entonces dice que alarga la enseñanza, alarga el compartir la palabra. Pablo se extiende en exhortarles con amor y entregarles la palabra con amor. Queridos amigos, qué importante es que usted y yo exhortemos con la palabra y siempre lo hagamos con amor. Aun y cuando haya, quizás como lo hubo en Troas, aquel incidente donde Eutico cae y muere de aquella ventana. Así que hoy más que nunca hace falta exhortar a todos los que nos rodean y donde nos encontremos, pero tomando en cuenta que hay que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo con la intención de animar, de nutrir y de fortalecer a todos los que nos oyen. Así que bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo es importante cumplir esa función de exhortar con la palabra, pero siempre haciéndolo con amor? Terminemos este lindo momento de vida en Él, nuestro devocional, con una oración. Padre, te damos gracias porque en tu palabra encontramos este maravilloso ejemplo a través de la vida de Pablo, de exhortar
a todos aquellos que no te conocen y aún los que te conocen, haciéndolo con amor, siempre teniendo el propósito de animar, de nutrir y de fortalecer y de consolar a todos con tu santa palabra. Gracias te damos en esta hora, Padre, y nos ponemos en tus manos para que tú nos uses. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amigos, que la bendición de Dios sea con ustedes y nos vemos hasta la próxima ocasión. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.